Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Y ustedes saben que cuando nosotros repetimos invitados es porque la primera parte se quedó corta y porque es muy bueno y muchas cosas de qué hablar. Así que hoy traemos nuevamente a nuestro querido Ronald Garcés. Como les dije la vez pasada y para quienes no lo conocen, Ronald tiene una carrera profesional como futbolista, portero de la selección venezolana y ahora como entrenador y coach, que de verdad es digna de admirar. Él fue portero titular de las selecciones nacionales de Venezuela en la U15, 17, 19, U20. Fue el portero en el primer mundial en el que participó la selección venezolana en la historia de la selección en la categoría U20 en el 2009 y en ese año también fue condecorado a la Orden Presidencial del Libertador en su segunda clase como héroe nacional. Y ahora como entrenador, forma parte del staff técnico del Inter de Miami Fútbol Club de la MLS y es propietario de una academia que se llama Pro GK Academy, que es una academia de preparación de alto rendimiento de porteros del estado de la Florida. Ronald, gracias y bienvenido nuevamente a nuestro punto de encuentro. Bueno, hola muchachos, bueno, y gracias por ese intro, de verdad que bueno. Eh, Nunca he sido todavía me da un poquito de pena cuando empiezan a hablar de mí, pero de verdad que bueno, muchas gracias bueno, de estar en este espacio y yo creo que el mensaje es muy claro de que bueno, estos mensajes y estas conversaciones pues ayuden a los demás y creo que en ese punto pues nosotros coincidimos de que esto no es para nosotros, esto es para expandir el conocimiento de las personas, porque bueno, nos gusta que a los demás les vaya bien y mientras podamos ser un granito de arena influyente en la vida de otra persona, pues yo siempre voy a estar anotado. Gracias, Ronald. Ronald y yo nos conocemos porque nosotros hicimos juntos la certificación como Sport and Mentor Coach, ¿ok? Hace poco ya estamos certificados y nos grabamos y todo, y ahí coincidimos. Y bueno, como tú dices, nuestra visión es muy parecida. Y me encanta porque, además de que tú tienes esa preparación como jugador, esa preparación también profesional como entrenador, ahora tienes, ¿verdad? Esta nueva arista que es tan importante y de la que hemos siempre conversado, que es la preparación mental, emocional, para no solamente para con el jugador, sino ahora tú como entrenador sabes que también tienes que lidiar con los padres y que los padres Sí, podemos llegar a ser o un apoyo bien importante o un obstáculo que incluso hace que los chamos se retiren del deporte. Y hoy correcto. queríamos conversar un poco, Ronald, lo habíamos conversado ayer, de ese factor X, es decir, ese factor que marca la diferencia y que hace que un joven deportista talentoso logre alcanzar unas metas superiores a otro que quizás tiene el mismo talento. Y también habíamos conversado que ese factor X pues depende de muchas cosas, no solamente de la personalidad, del temperamento, del compromiso y la responsabilidad del jugador, sino de todo, de ese entorno, ¿verdad? Los padres, entrenadores, los mismos clubes, el estado en donde juegan. Entonces, bueno, tú como entrenador que tienes la oportunidad, no solamente que vienes también de Venezuela y conoces cómo se maneja eso en Venezuela, ahora en la Florida, queríamos que nos conversaras un poco cuál es tu punto de vista y qué hace esa diferencia para ti como entrenador. ¿Cuál es ese factor X que tú ves en un jugador y dices, este es? Bueno, súper interesante todo esto, súper interesante todo esto. Yo creo que ese factor X va muy, pero muy ligado a no solamente la persona que tenemos enfrente, pero a todo su círculo de acompañamiento. Estamos hablando familia, especialmente padres. ¿Sabes? Yo creo que tú nombraste algo, o sea, el padre es el determinante de que un muchacho le dé o no le dé. ¿Sabes? Honestamente, es muy difícil para un muchacho que no tiene quizás esa madurez para desprenderse de las cosas que a lo mejor le convienen y no le convienen, porque no tiene la madurez ni
y eso es como que ir en contra de los principios y en contra de todas las reglas de su vida, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil. Y me ha tocado a mí decirle a muchachos, hey, lo que tu papá te está diciendo no está bien, ¿sabes? Y vas a tener que tomar una decisión importante, ¿sabes? Porque si no, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar, ¿no? Eso son cosas, bueno, súper, súper delicadas. eh, pero creo que el pilar principal, obviamente, son los padres. Después viene el círculo. O sea, yo soy bueno, a veces me la tiro de investigador privado cuando empiezo a trabajar con un atleta porque eh, empiezo a ver sus redes sociales, empiezo a ver qué hace, qué no hace, Ok. empiezo a ver hasta la última conversación del WhatsApp, a qué hora se acuesta, estoy viendo cuál fue el último mensaje de Instagram. ¿Sabe? Empiezo a investigar cualquier tipo de cosita que a lo mejor a mí me pueda levantar una bandera, y cuando me levanto una bandera, ahí es donde yo digo, bueno, que esa bandera es blanca, es roja o es azul. A lo mejor si es una bandera blanca, pues buenísimo. Si es una bandera azul, pues se puede trabajar. Si hay dos banderas rojas, dentro de lo que yo veo es un no absoluto y no me llores, no me digas nada porque no voy a trabajar contigo. O sea, Así que independientemente del talento que pueda tener, si tú ves, independientemente. Y Liz, una de las cosas más importantes aquí, que a lo mejor la gente no se da cuenta, el deporte profesional es un deporte extremadamente polarizado. O sea, ya esas épocas de que, por ejemplo, en el fútbol, yo jugaba en un campito, en un potrero, y tengo talento, y le saco un túnel a alguien y hago un gol a media distancia, y me va a llevar a un equipo profesional. Esas vainas no existen. Eso ya no mm, existe. Eso ya no existe, qué sé yo, un jugador de tenis que está jugando con sus amigos en el parque municipal y, bueno, vino el representante de Agassi y lo vio y, no, sí, ahora voy a invertir $3 millones en ti. O sea, ese tipo de cosas ya en esta era no mm, existe. Ese tipo de cosas ya no existen, claro. ¿no? Entonces, obviamente ese es el pilar principal de cómo darle forma a una conversación como esta. Porque yo creo que cuando tú tienes la información correspondiente y tú sabes qué puede hacer, ya hay muchachos que tienen mucho talento, pero tienen ya 16 años. Y a los 16 años estás compitiendo con muchachos que tenían 7 años y 8 años en un ambiente como ese. Es decir, ya no son completamente, ya no son aplicables. ¿Sabes? Eso aplica Ujú. en muchísimos deportes. Por el hecho de que, bueno, por toda esta polarización del deporte, todo se transforma en dinero. Entonces, un muchacho no es un muchacho es una inversión. Si hay banderas rojas en ese muchacho, eso quiere decir que el club va a perder dinero en algún momento. Y a nadie le gusta perder dinero. ¿Sabes? Las inversiones de academias, de gente profesional, o sea, son extremadamente grandes para de que dentro del budget, a lo mejor de 100 dentro de la academia profesional, 2 o 3 firman al primer equipo. Ellos ya Mm, saben de que van a perder 97. claro. Ellos ya saben de que van a perder 97 y 3 son los que a lo mejor van a llegar. Entonces, imagínate, dentro de ese pool, los que ni siquiera están en un ambiente como ese. Entonces, eh, que son la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tiene mucha información, pues ya tú sabes qué vía puedes tomar. A lo mejor, bueno, no va a ser un profesional porque no cumple el background necesario para hacer esto. Un profesional hoy en día, bueno, ¿qué torneo jugaste? ¿Qué perfil tienes? Puede ser muy talentoso, pero si un arquero, mira, por ejemplo, en mi mundo, ¿no? De arquero, eh, la posición del arquero es una posición de gente alta. Por Mm, ejemplo, yo tengo muchísimos muchachos que son extremadamente talentosos, pero una cosa que tú dices, wow, pero Dios no te dio los 6'3" que tienes que medir a los he visto el 17 tema, años, he visto el tema, me tocó una ¿me tecla entiendes? que me da una Entonces rabia. yo tengo que decirle al papá, escúchame algo, no va a medir 6'3". Entonces, porque no mide 6'3", no cubre el arco de la manera como lo tiene que cubrir en categorías Wow. profesionales. Entonces, pues bueno, ya eso es algo que está fuera de las manos. Tiene todo el talento, tiene todo el apoyo, tiene todo, pero no califica. Entonces, ¿sabes? Okay. Son cosas que pues bueno, son parte de la realidad que nadie quiere escuchar, pero volviendo al tema, hay muchas maneras de que el deporte te deje algo. ¿Sabes? A lo mejor no va a ser profesional, pero puede ser a nivel de educación, con una beca universitaria,
a través de un trabajo. Y yo creo que mientras la gente tenga la cabeza donde la tiene que tener, ese factor X se puede, se puede construir. Y hay chamos que Ronald, nacen distintos, Ronald, indiscutiblemente. antes de hacer esa analogía en función a lo que hacia Sí, donde vamos ahorita, yo quiero hacerte una consulta, porque sí, efectivamente yo hago como la analogía de que el factor X es como para la vida normal en nuestro sexto sentido, ¿no? O sea, de que tienes todo, pero además este tiene como ese otro factor sí. que le da ese plus, ¿no? Sin embargo, quienes tenemos hijos y acompañamos, y como bien tú lo dices, como que tuviesen todo, me llamó poderosamente la atención que tú dices, bueno, es que hay un factor que yo investigo de esa persona, más allá de que el papá me diga, más allá de lo que yo pueda ver en una cancha, donde yo investigo más allá. Eso, eso es factible, eso debería formar parte de esa aproximación que tenga ese coach que está viendo ese talento para identificar ese factor X en el chamo, o eso es que lo hace Ronald porque esa es tu manera, porque tienes toda ahorita la formación para hacerlo. Sí, excelente pregunta. Eso es obviamente una cosa completamente personal mía. Okay. Y la razón del por qué hago esto es porque yo viví cada una de las etapas siendo un carajito. Y además me tocó triple difícil, es más, cuatro, yo diría 20 veces más difícil que cualquier otro niño. Yo no tuve apoyo, el único apoyo que tuve fue mi mamá y mi papá, pero yo no tuve ni círculos positivos dentro de mi vida. Mi crianza pues no fue la mejor, honestamente. El sitio en donde vivo, eh, eh, honestamente, dentro de mi círculo familiar, soy el que más ha llegado en toda la historia de mi familia, es el que ha hecho cosas extremadamente trascendentales. Y, y he visto primos, y he visto amigos, y he visto, bueno, hasta 20.000 y un compañeros este, que no lo Caer por el... lograron. Uh-huh. Y que no lo lograron y tenían el círculo perfecto, papás pudientes, psicólogos, nutricionistas, o sea, del equipo completo. Pero el alto nivel a mí me enseñó de que te saca todas las cucarachas. El alto nivel te saca todas las cucarachas. Y en el alto nivel van a buscar la más, pero la más, para la más mínima cosita, para decirte que no, no camina doblado. No, Uh-huh. ya, no aplica. El alto nivel te saca todo lo que no tienes de ti. Entonces, ¿qué pasa? Pasa con muchos chamos de que estás tan sumergido en tu mundo, sumergido en tu mundo, en donde especialmente los muchachos que no forman parte de esta élite de jugadores, eh, Uh-huh. que creen que a lo mejor están haciendo todo lo necesario y no lo están haciendo porque simplemente en su círculo marcan una diferencia. Bueno, no, yo duermo bien, no, como bien, hago todo este tipo de cosas. Pero espera a que a ti te pongan con los leones reales. Con los leones reales las exigencias son para muchachos con un nivel extremadamente avanzado de adaptación, no solamente bueno, de disciplina y todo este tipo de cosas, es qué tan adaptables ellos Uh-huh. pueden ser a situaciones, porque ya está jugando por otro tipo de propósito. ¿Sabes? Uh-huh. Y esas cosas, a lo mejor no se, ese tipo de cosas no son tan divertidas. ¿Sabes? Claro. Esa es la realidad. Ese tipo de cosas no Eh, son tan divertidas. Ronald, y yo creo que Eh, también hay una palabra que juega mucho a favor en todo eso, que no lo has nombrado, pero yo lo vivo y se lo repiten mucho, sobre todo a mi hija en este momento, porque mi hijo siendo tenista le pasó lo que tú decías, 16 años, un talento innato para el deporte, pero comenzó tarde, y entonces ya los números no le dieron, no hay, o sea, ese es su estilo de vida, él ve el tenis como parte de su vida, pero es diferente en el caso de mi hija. Y una de las cosas que siempre el entrenador le dice es, esto es un deporte de muchísimo sacrificio. Y no solamente todo aquel deporte que esté relacionado a una élite, a un nivel competitivo, profesional, hasta donde, que va a requerir en muchos casos cosas que me va a odiar. A mí me da risa, me dice, el momento claro, que ella me odie, eso quiere decir que vamos bien. claro, Porque precisamente es lo que tú decías, es darte cuenta que me tengo que desligar de muchas cosas que hacen mi círculo, de muchas claro, cosas que me lleva el entorno a que lo tengo que hacer porque eso es lo que corresponde por mi edad, por mi grupo, claro. pero definitivamente no me Mira, Lil, permite. respondiéndote un poquito más
más directo a la pregunta. El tema, quizás la razón principal de por qué a lo mejor yo soy de la manera como soy cuando quiero trabajar con un atleta es para simplemente medir los niveles de obsesiones que tienen por este tipo de cosas. Porque si ellos no tienen un nivel obsesivo con una cosa como esta, o sea, ya esto se vuelve un instinto. ¿Me entiendes? Sí, porque estamos lidiando con chamos, estamos lidiando con vainas y sí, van a hacer sus carajitas y la van a cagar 20.000 veces y vas a andar detrás de ellos diciéndole un tipo de cosas. Pero hay una vaina muy, pero muy, muy importante, que es el nivel de obsesión que ellos tienen por esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos muchachos, y, y, y a lo mejor sonará muy loco mi parte, pero a mí me gustan el perfil de, obviamente, vas a ver muchos muchachos de distintas maneras, pero si tú te pones a ver el perfil del muchacho que tiene un vacío en su vida, le falta un papá, le falta una mamá, le falta un hermano, Sí, alguna carencia. alguna cosa emocional y lo dirigen hacia esto, o sea, el poder es completamente distinto. El poder es completamente distinto a cómo tú te tomas las cosas. ¿Sabes? Ujú. ¿Sabes? Todos los chamos entrenan, todos los chamos se sacrifican, todos los chamos, ¿sabes? Entrenan a sus niveles y todo. O sea, pero para mí el tema es o sea, qué tan intenso haces tú ese tipo de cosas. O sea, qué tan obsesionado estás tú con ese tipo de cosas. Porque es que cuando a ti te filtren y te pongan con todos los locos obsesionados enfrente, te van a comer vivo, te Ujú. van, te van a comer completamente vivo. Entonces, ¿qué pasa? Para eso hay que tener, bueno, quizás un propósito extremadamente grande. Por ejemplo, yo siempre hablo de mi persona y a lo mejor de mi hermano. Yo lo estaba conversando con mi mamá y mi papá en estos días, de que, eh, ¿sabes? Esas conversaciones de pinga que uno tiene con sus padres después que ha logrado vainas en la vida, bien, bien chévere, ¿no? Y yo le digo, coño, viejo, eh, verga, yo le hice esta pregunta, ¿tú te imaginaste que tus dos hijos iban a ser atletas profesionales? Y yo dije, coño, hijo, yo la verdad nunca me imaginé ese tipo de cosas, ¿sabes? La verdad, porque a lo mejor llega uno de los hermanos, pero los dos, y a los niveles en donde llegamos, afortunadamente, verga, representamos nuestro país, hemos tenido una vida increíble. Hay niveles también de profesionales, de que, bueno, Mm. tú juegas un par de años y no te da nada, y hay otros que, bueno, juegan la Champions League, y hay otros que representan a sus países, pero, ¿sabes? No, los dos representamos al país en todas las categorías, y hemos estado siempre en los tres mejores, en todas las edades, y yo no tuve ningún tipo de preparación, ¿entiendes? Yo no tuve un círculo espectacular de positivismo, ni de mindset, ni un carajo dándome a mi mamá diciendo, ay, mira, cómete el brócoli, y mi papá diciéndome, no, mira, no vas a salir con tus amigos porque tienes que hacer sacrificios en la vida para que seas un profesional. ¿Me entiendes? O sea, Pero eh, entonces, Ronald, ¿cuáles serían? Tú dijiste al principio que sí, hay unas banderas rojas que son Ujú. innegociables. ¿Cuáles serían esas banderas rojas que a el Ronald nivel, lo hacen decir, no hay man, o sea, no, no, punto. el nivel de obsesión que tienen con todas las cosas. ¿Sabes? Cuando un atleta, y ahí es donde yo digo, ¿sabes? Yo digo que las redes sociales hoy en los chamos les delatan el alma completa, ¿sabes? En la manera como viven, en la manera como eh, se exponen a cosas, en la manera de cómo hacen, pues, ¿sabes? Banderas rojas es los niveles de intensidad con que tú haces las cosas. Si tú sabes que tú no juegas en un equipo profesional, o quieres jugar o convertirte en un equipo profesional, y tú no entiendes de que tú tienes que ser un profesional 5 años antes, cuando no tienes nada, cuando estás pelando bolas, cuando no tienes nada, y tú no entiendes eso 5 años antes, y tienes a alguien ayudándote, diciéndote, epa, pero haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y tú no lo haces con la intensidad necesaria, el día que tú llegues al punto de competencia donde realmente te van a medir, alguien va a notar eso. Y Ujú. eso va a hacer que a ti, lamentándolo mucho, no te dé para jugar a esos niveles. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Las banderas rojas pueden ser muchísimas, ¿sabes? Pueden ser muchísimas. La consistencia dentro de los ¿sabes? Si tú estás en un grupo y si tú no estás enfocado todos los días
en ser el número uno. ¿Sabes? Si tú no estás enfocado en ladillar al entrenador todos los días por oportunidades, por preguntas, por vainas, si tú eres la clase de persona que tu papá y tu mamá te tienen que decir, mira, tienes que hacer sacrificios en la vida, a lo mejor no es tan importante para ti como debería ser para jugar a esos estándares. ¿Entiendes? Claro, y lo que tú decías ahorita, que la diferencia está en que ahorita hay demasiadas, o sea, hay como demasiados jugadores para una misma posición. Para Y una sí, misma pueden ser posición. todos talentosos y pueden tener, como tú dices, un nutricionista, una mamá que le ayuda, un papá que le no sé qué, pero si tú como tal no tienes esa, es lo que tú dices, esa obsesión, entonces ya, pues otro va a venir y te va ¿sabes? A ¿Me quitar entiendes? puesto. Y yo creo que Ujú. las banderas rojas están en cómo te tomas tú esto, ¿sabes? Ujú. O sea, el nivel de compromiso y Claro. obsesión con que tú te tomas esto no es una cosa de part-time, esto no es una cosa de que yo quiero ser atleta, pero quiero ser también chamo a la vez. No, no hay equilibrio. O sea, Y hay veces que los papás tienen ese nivel de obsesión aún mayor que, o sea, sí, que empujan más al chamo, que les total, interesa a ellos total. más que... Y Ujú. ahí por lo Yo, general lo que pasa es que hay una rebeldía total ante el papá y quizás no hacia el deporte, sino hacia claro, esa obsesión del papá, porque a mí me ha pasado que yo he tenido casos cercanos deportistas que los papás se vuelven obsesivos, los chamos les gusta, tienen talento, no sé qué, claro, pero claro, decían en un momento, es que ya va, o sea, él no me dejaba respirar. Y los chamos eran obsesionados y todo, pero el nivel de obsesión del papá era superior. Y además, cuando una vez me pasó que yo le pregunté, ¿y tu papá ha jugado ese deporte? En su vida. Entonces, él no ah, sabe, no tiene ni total, idea total, de lo que me está planteando. total. Entonces, y aquí quiero hacerte otra pregunta, porque entiendo perfectamente que además hay, como se llaman, factores que influyen, que hacen que esa obsesión sea de diferentes lados. O sea, cuando, Sí, como tu y una caso. cosa, mira, una cosa muy simple. Esto es muy variable. No, Mm, esto es extremadamente variable. ¿Sabes? No hay una manera de llevar a un atleta. O sea, cada quien es completamente distinto. Simplemente hay una cosa que no es negociable y es ese nivel de obsesión y compromiso que venga de ellos. Y aunque no lo creas, nosotros los entrenadores vemos ese tipo de cosas. Porque ujú. yo puedo tener 100 chamos que, mira, vienen a entrenar todos los días. No faltan un día de entrenamiento, pero vamos mucho más allá. O sea, yo de esos 100 yo veo, bueno, de cuántos 100, quiénes realmente quieren ser primero. Y no solamente hacerlo un día, no solamente Ser hacerlo un día, consistente. ¿qué tanto lo haces a la semana? ¿Qué tanto lo haces al mes? ¿Cuánto has Pero logrado mensualmente? ahí yo quiero entrar un momento como abogada del diablo, o como mamá, más bien, no como coach ni nada de eso. Y esa es la pregunta que te tengo. O sea, hay muchas veces, y me ha pasado a mí, personalmente, me está pasando ahorita a mí con mi hijo, ¿ok? Que ya lo hemos hablado, él es un chamo talentoso, o sea, es un chamo atleta, no se niega a eso. Y también habíamos conversado de que no nada más que es una cuestión individual, sino la burocracia que hay, la corrupción que hay en todos los deportes, en todos lados, ¿ok? Y es así. Y una persona que puede ser talentosa, pero no tiene quizás los contactos que necesita tener, entonces llega la otra porque el otro sí tiene el contacto. Pero también siento la importancia del entrenador. Y claro, ahí es a donde yo voy. O sea, si tú dices, ok, bueno, mira, yo me estoy dando cuenta de que tú tienes el talento y quizás te puede faltar es un grado de obsesión. También siento que la responsabilidad del entrenador y que muchas veces ellos no entienden es esa parte de esa motivación que ellos tienen de decirle al jugador, yo creo en ti, yo confío en ti, yo sé que lo puedes hacer. Y ese es como que el último empujoncito que le faltaba a ese talento para explotar. Claro, yo entiendo que tú dices, mira, yo tengo 100 jugadores, ya no voy a estar jalándole a este para qué. Pero, o sea, sí puedo ver la diferencia, porque lo puedo ver ahorita con mi hijo, porque lo he visto con mis sobrinos, porque lo veo con otros jugadores que eran Claro, jugadores totalmente. talentosos promedios y que el entrenador se ha dedicado, ¿ok? A Ha motivarlos apostado. un poquito más
el potencial, y tú lo ves en la cancha, porque sobre todo ahorita en la adolescencia, cuando ellos están en ese tema de que sí, que no, que tal vez que puede ser las inseguridades, el tamaño, que este sí se desarrolló, pero el otro no. Ese factor X que siento yo también, que depende mucho del entrenador, es súper importante para el jugador como tal, y sobre todo en estas edades. Total. Y a ver, ese comentario de los 100 jugadores que yo hice es, es prácticamente mi espejo, en el segundo de que yo te estoy dando absolutamente todo y no te estoy dando excusas. ¿Sabes? Ese era el punto, ese era el punto en donde, obviamente, esto no va para ningún lado si no tienen una persona que crea ni que sea capaz ni que los empuje al máximo. Es más, esa es la razón principal de, de quizás mi éxito como entrenador, porque yo soy ese perfil. A mí me encanta que los chamos ganen, le encanta que vaya bien, que se superen. O sea, ese es mi punto. Ahora, cuando tú tienes todas las condiciones, pues tiene que haber una parte recíproca desde ese punto de vista. Tú tienes, especialmente a los muchachos que viven en países como este. Y yo entiendo que hay mucha burocracia, mucha politiquería detrás de todo el tipo de cosas, pero yo también, bueno, tiro la moneda para el otro lado. Y yo dije, pero bueno, yo también fui uno de esos tipos que también tuve que luchar con mucha política y mucha burocracia, y donde los chamos que tenían plata eran los que viajaban y jugaban, y yo no, pero bueno, ¿qué me quedaba a mí? Trabajar. Y eso rompió cualquier burocracia, cualquier politiquería y a cualquier vaina. ¿Me entiendes? Sí, claro, exacto. Tú tienes tu propio ejemplo de lo que tú sí lograste hacer con todas las adversidades que tú tenías. ¿Me entiendes? Y es simplemente una manera de verlo. Obviamente los tiempos han cambiado completamente, y el atleta hoy en día tiene que ser y por eso yo le apunto demasiado a todo lo que es la integridad, la integridad personal, porque es que tienes que tener un círculo social muy, muy poderoso. ¿Sabes? Tienes que tener un círculo social muy, muy, muy poderoso. Y eso se gana, y yo no estoy hablando de jalarle bola a nadie, pero, o sea, de que la persona que vean detrás del atleta sea una persona que puedan confiar. Y ahí es donde realmente está el determinante de tú elegir a un muchacho y de no elegir a un muchacho. ¿Sabes? Muchos de esos aspectos, porque puedes tener el talento que quieras, pero si eres una persona, y ahí es donde yo vuelvo al tema de las banderas rojas y todo ese tipo de cosas. Es que puedes tener el talento, tu papá me puede decir pero si estás conectado hasta las 2 de la mañana en Instagram, tu cabeza está en otro lado. Está en otro lado. Está en otro lado. O sea, en algún momento, esas 2 de la mañana con que tú te acuestas, te van a pasar factura. Claro. Porque va a haber uno que se acuesta a las 7 de la noche. Y ese que se tiene a las 7 de la noche está teniendo, pero mira, fantasías contigo en el sueño de cómo te va a comer vivo la mañana siguiente. Claro, si no tienes la disciplina de poder acostarte temprano y decir, voy a cerrar el Instagram en este caso, entonces es lo que tú dices, es muy difícil que en el futuro tú tengas la disciplina para decirle que no a una fiesta porque al día siguiente tienes partido, o darle un poquito más. Es extremadamente, ¿sabes? Y entonces cuando un entrenador ve ese tipo de cosas, pues levanta sospecha y dice, bueno, pero y ahí es donde está el tema de que, ¿sabes? Ese equilibrio, y siempre poniendo enfrente los niveles en donde realmente se quieran apuntar. Si tú quieres ser un profesional, pues no puede haber infancia. O sea, esa es la realidad. Pero eso también que habíamos hablado, Ronald, y para ir cerrando, también comentarles a ellos y que tú nos digas también un poquito porque es como que, ok, o llego a ser profesional y soy famoso y juego en Europa, o entonces esto ya no me está dejando nada. Sí, hay muchas maneras de sacar algo del deporte. Que no es nada más el ser profesional a grandes niveles. Totalmente, porque es que la imagen de éxito detrás del deporte es el estadio lleno con las 20.001 cámaras y los zarcillos y el pelo pintado amarillo, manejando un Lamborghini y ¿sabes? Y andándome a Ibiza con Bad Bunny los fines de semana. Esa es la imagen que tienen los muchachos de estas edades. ¿Me entiendes? Y ya se va con Bad Bunny, ya sabemos que no.
¿sabes? Entonces, obviamente los tiempos han cambiado y uno como adulto no tiene que también tener la capacidad de expandir la cabeza a que esas son las imágenes que tienen los chamos hoy en día. Es decir, tú cuando constantemente te están bombardeando por tantas maneras de que esa es la única manera de éxito, es muy fácil olvidarse de que tú le puedes sacar algo distinto al deporte y también entender de que, ¿sabes? Los tiempos han cambiado y que va a ser uno de 1 millón. Lo más probable, es lo primero que yo le digo, o sea, lo más probable es que tu hijo no sea profesional. Eso es lo más probable. Eso es lo más probable. ¿Cuál es? Por ejemplo, en países como este, coño, yo siempre se lo digo, esto es una bendición. O sea, esto es una bendición para los atletas, porque realmente te puede dejar algo, realmente te puede dejar algo, te puede dejar una carrera, te puede dejar un buen trabajo al final. Tú le sacaste provecho a todos esos años bueno, de tanta inversión, de tanto, lo conversamos el otro día, Elisa, de que, a ver, eh, si esto a la final del túnel no te deja algo, ¿para qué carajo lo hiciste? Claro. ¿Me entiendes? Y es más jodido todavía. Tú imaginemos ese chamo de 15 años cuando tenga 30. O sea, infeliz. Un bicho infeliz, típico. Lo ves en las caimaneras dándole coñazo a la gente, Sí, sí, peleando, tal. Y entonces, con el no, ¿cuál es la rencor. respuesta? Ajá, no, no, pero es que yo jugué y no tuve la oportunidad y no sé qué va, y no me eligieron y yo era mejor que este. Mira, eso abunda, ¿no? Entonces, esas vainas te pasan una factura por no tener la cabeza en la realidad correcta. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo creo que o sea, este podcast hoy, yo creo que no es para los papás, yo creo que es para los propios chamos, ¿ok? Un poco para que vean la realidad de que efectivamente no puede, ese factor X va a depender de ellos. O sea, uno Claro, puede tener como papá también la voluntad de hacer el equipo, pero ese esfuerzo adicional, esa pasión, ese empuje a esa obsesión, como tú le decías, si no nace de ellos, es muy difícil ponerle una pastilla, darle la inyección y meterle al no puedes, nutricionista para que se lo haga. no Entonces, puedes, bueno, yo porque creo esto es que, algo muy personal, es que esto es algo muy exacto, personal. O sea, yo creo estamos que, hablando que estás sometiendo o sea, estás sometiéndote a algo que no es normal, ¿me entiendes? O así es. sea, va en contra de la sociedad, va en contra de tus amigos, va en contra de tu familia, va en contra especialmente la gran mayoría a excepción de que a lo mejor un papá, a lo mejor mis hijos, yo voy a tener un approach completamente distinto porque yo viví todo eso en mi vida, pero a Mm, lo mejor otro tipo de personas que nunca han sido atletas, que nunca han Ujú. sido, verga, eso se va fuera de control, se les Sí, va completamente de las manos porque estás haciendo cosas extraordinarias. Yo pongo un sí, ejemplo muy sí. grande. Mi jefe, el entrenador, el entrenador del primer equipo profesional, este es un tipo, un arquero, bueno, que jugó, un arquero argentino, jugó en la selección de Argentina, jugó en no sé cuántos países, jugó la Champions League, y su hijo es alumno mío en mi academia. O sea, esto es un tipo, o sea, y su hijo es arquero. O sea, imagínate, o Ujú. sea, y su otro hijo mayor recién firmó un contrato profesional. Yo veo el comportamiento de ese carajo. ¿Tú crees que ese carajo a mí alguna vez me ha preguntado por el hijo? Imagínate tú. O sea, pero esto es un tipo que jugó la Champions League, que se ganó 10 millones, 20 millones de euros, Ujú. ganando un torneo. Y el hijo es arquero. Y yo hablo con el hijo, no, yo quiero ser como mi papá. No, no, yo quiero ser como mi papá. Mi papá es, bueno, es la imagen, bueno, más grande de mi vida. Verlo, imagínate, ver a tu papá en un estadio. O sea, son cosas Ujú. grandes. Yo, Sí, yo quiero ser como mi papá. Pero el papá ni sí, bola le claro. da. El papá ni bola le da. O sea, el papá me dice, el tiempo nos dará la razón así si es. él va adaptándose a este tipo de cosas, a los 20.000 y un factores que tienen que pasar para que una cosa como esa suceda. Si Así es. crece, si se desarrolla a tiempo, si tiene el intelecto, si se adapta, Sí, tiene el si, nivel de bueno, obsesión. si tiene el nivel de obsesión con estas cosas, ¿me entiendes? O sea, y esto es un niño Así de es. 12 años. Ujú. Imagínate, es un niño de 12 años. O sea, y es arquero hace un año. O sea, los otros años de su vida estaba jugando con los niños. Bueno,
más recreativos del mundo, gozando una bola, vaina. Nadie le dijo, métete a jugar competitivo, nadie le dijo, mira, es una dieta, mira esto. Lo ¿Sabes? Que ellos decidieron. Nada, dicten, que ellos así dicten es. lo que tienen que dictar. Y los padres, bueno, nos adaptamos a ese tipo de cosas siempre con los pies en la tierra. Y yo creo que el circo, o sea, haciendo un poquito de énfasis también en los padres, que debía ser para padres, pero nos fuimos por otro lado, de que tienen que asesorarse con Ujú. personas calificadas, con experiencias y adecuadas, y sobre todo, pero lo más importante, que te digan lo que no quieres escuchar. Realistas. Que Exactamente. te, que te digan lo que no quieres escuchar en tu vida. Cuando Sí. ese entrenador viene y te dice, tu hijo es muy poco probable de que juegue a ese nivel y lo fundamenta por esto, por esto, por este, por esto y por esto, ese carajo sabe su vaina. No te Ujú. lo, o Así sea, es. le importa a tu hijo. Otro te dice, ah, no, vente, mira, págame Necesito el dinero, exacto. 500 al Así mes es. y yo lo pongo en un mes. Ujú. ¿Sabes? Bueno. Entonces, Bueno, Ronald, mil pero gracias. Creemos que aquí el factor X entonces es esa obsesión que tengan nuestros hijos para poder hacer lo que corresponde y poder total, cumplir ese sueño, que sea lo que sea, que les dé lo que mejor de sea sí lo que en ese sea, mundo que sea lo que deportivo. sea. Así es. Mil Y mira, gracias. mi último mensaje siempre con respecto a todo esto, los padres tienen que apuntarle a la integridad de los muchachos. O sea, esto es una carrera que puede ir así, que a lo mejor puede ir así, y puede ir para acá, y puede ir para acá, y todas las opciones en la mesa tienen que estar abiertas. Por eso Ujú. yo soy el tipo que le dice, estudie, saca las mejores notas posibles que tengan en tu vida, porque a lo mejor ese va a ser el determinante de que el fútbol a ti te deje algo. Claro. Así es. Ujú. La Así que disciplina. Así que bueno, mil no hay gracias, otra. Ronald, por Muchas acompañarnos una vez gracias. más en este capítulo y nos vemos próximamente en otro espacio de Punto de Encuentro. Gracias. Un abrazo. Gracias.